hoy, como pudieron ver en la citación, completamos ya 100 reuniones desde que empezamos. Vamos a cambiar las reuniones de ahora en adelante, vamos a volverlas más tertulia como lo que estábamos hablando y menos formales. Yo me puse a analizar las 100 reuniones que hemos tenido virtuales desde el 22 de marzo, y hay temas en todos los campos. Hay temas en el orden espiritual, hay temas en el orden mental, hay temas en el orden físico, inclusive hay temas de hogar, hay temas de alimentación. Y lo que es interesante es qué es lo que hemos hecho en estos meses. Yo veo que aquí hay un proceso bien interesante. En el conversatorio 131, no sé quiénes tuvieron la oportunidad o de asistir o de mirarlo, Diana Navarro nos habló sobre el viaje del héroe, y es como Joseph Campbell describe el salir de una zona de confort, pasar por toda una experiencia totalmente desconocida, llegar a los puntos de duda, de horror, de pensar, mejor se devuelve, hasta salir adelante y llegar a un nuevo nivel de confort diferente. Ken Wilber, que es un filósofo gringo muy importante, define el héroe como la persona que trata de actualizar y materializar el propio nivel de conciencia. De aquí entonces ya estamos llegando a lo que es y quiero ser claro, mi enfoque de qué han sido estas reuniones adicionales a los 160 y pico, 170 conversatorios que habíamos hecho presenciales. Aquí hay una evolución, la posibilidad de evolución, la posibilidad de mirar unos niveles de conciencia diferentes, de mirar unos horizontes que cada una de las conferencias pues ha tocado alguno de esos puntos. Ken Wilber, volviendo a él, define 9 etapas en el nivel de conciencias, pero las 7 primeras son muy interesantes. Porque la primera es la del recién nacido, y aquí él empieza a separarse mental, emocional y físicamente de la madre. Y eso es algo que se asimila a las civilizaciones de la edad de piedra. Pero después viene la conciencia mágica, y es como los niños empiezan a creer en duendes, hadas, príncipes, y todos esos seres son reales. Mi nieta, que tiene 4 años, para ella existen. Esas hadas existen y son parte de su vida. Y esto pues tiene mucho que ver con las tribus ancestrales, y aquí podemos ver cómo las partes míticas, esta creencia en esos seres, pues sigue siendo muy real en las tribus que hoy todavía existen y en los procesos de curación que ellos tienen. Después viene lo que él llama la conciencia mítica, y es entonces donde existen seres superiores a los cuales se les da la razón y se considera que encuentran puntos muy importantes de soluciones permanentes. Los padres, Dios, los que hacen en el colegio, los que lo guían a uno, etc. Y este nivel de mítico es el que tienen las religiones, sobre todo las religiones muy fundamentalistas. Él habla de que el cristianismo trata a través de estas figuras míticas de mantener a la gente con miedo, con temor, y mantenerla en este nivel. Y después viene una conciencia racional, que es la capacidad de razonar
donde la mayoría de los adultos y de las civilizaciones actuales están. Y después viene uno que llama conciencia, visión lógica, que es la identificación con la mente abstracta, y aquí aparecen los artistas, los filósofos, los científicos, los escritores, en los cuales ellos están con su conciencia rebelándose contra un status quo y creando cosas nuevas. Entonces aparece un Picasso que rompe con todas las tradiciones, o un Dalí, o los grandes escritores que han creado cambios totales en la humanidad. Y después viene lo que llama conciencia psíquica, en que el yo es el testigo que observa al cuerpo, la mente y las emociones. Y aquí existe la posibilidad de que las personas que están en este nivel tengan el potencial de sanar. Una de estas sanaciones es el sonido. El término que yo no lo conocía, que se llama glosolalia, son sonidos ancestrales, y si ustedes recuerdan, Nia nos hizo una serie de demostraciones de cómo estos sonidos, en la reunión tanto que hizo con Santiago Rojas como en la que hizo en forma independiente, pueden llegar a sanarlo a uno por las vibraciones que el cuerpo recibe. Entonces, mirando la perspectiva de estas 100 reuniones, pues hemos tenido la fortuna de que muchísimos de los conferencistas tengan estos niveles superiores de conciencia, nos han transmitido sus conocimientos y hayan permitido que podamos nosotros mirar temas que no hubiéramos visto de otra manera y en un periodo de tiempo corto. Porque para mí lo que ha sido realmente muy positivo en mi caso es en 5 meses recibir 100 lecciones distintas que se pueden asimilar muy rápidamente. Si los hubiéramos hecho presenciales, necesitaríamos 3 años. Y ahí se perdería mucho el efecto. Entonces, lo que yo creo que es importante es que miremos cómo cada uno de nosotros ha ido recibiendo estos conocimientos, asimilándolos, y como qué deberíamos hacer hacia adelante con las nuevas conferencias que vienen. No vamos a tener los micrófonos cerrados ni la imagen para que esto lo convirtamos en unas tertulias y no en unas conferencias. ¿Qué opinan? ¿Me permites opinar? Claro. A ver, yo creo que para mí, voy a decir una herejía en primer lugar, y es que para mí la pandemia ha sido un bálsamo. Ha sido un bálsamo porque, bendito Dios, tengo una finca, lo mismo que Elena está en Villa de Leyva y Guillermo también está en una finca. No sé quiénes de ustedes puedan estar en algo parecido. Y entonces, no tengo sino gratitud con Dios por la bendición que nos ha dado a mi esposa y a mí. Lo segundo que me ha permitido es, como de alguna manera se refiere Guillermo, de escuchar muchas conferencias, de estar mucho más pendiente de uno mismo, de lo que había podido hacer en toda mi vida. Guillermo y yo somos contemporáneos, él es menor que yo, pero contemporáneos. Y durante toda nuestra vida lo único que hemos hecho es correr y correr y correr. Guillermo tuvo la fortuna de estrellarse hace 11 años con su amiga que le cambió un poco el rumbo. Yo no he tenido esa fortuna y lo único que hemos hecho, Guillermo y yo, en la vida es correr y correr como para sobrevivir. Entonces, esto para mí, tocayo, ha sido la verdad una bendición de Dios. Entonces, no hago sino darle gracias a Dios y haberte tenido a ti con las maravillas que has logrado y las conferencias extraordinarias que has logrado, me parece que es una cosa maravillosa. A mí me parece además un prodigio, Guillermo, para todos ustedes que me imagino lo quieren tanto como yo, que se acuerda de las 100 conferencias o de las 180, o cada vez que lo llamo y le pregunto una cosa, me dice, no, en la conferencia 73 hicimos no sé qué. Yo digo, pero por Dios, ¿a qué horas? Eso es una cosa de quitárselo el sombrero. Pero independientemente de quitarnos el sombrero con eso, que me parece que
Mereces de verdad todos los aplausos, tocayo. Yo quisiera sugerir una temática. Y de alguna manera, Elena lo estaba diciendo al principio de la conferencia, es ¿qué va a pasar ahorita que se supone que hay una apertura? Y de alguna manera va a abrirse, la vida continuará. Algunos no tendrán que abrirse y otros sí. Pero eso, Guillermo, yo creo, y todos ustedes, va a cambiar la forma de actuar de muchas personas, o de pronto no cambia nada. Y si no cambia nada, pues sería tristísimo que la humanidad no aprovechara este momento de... Pero entonces un grupo colectivo como el que has logrado, Guillermo, sí puede pensar un poco en qué hacer. Hay temas que pueden no sentirse relacionados con lo que has venido tratando, pero yo creo que pueden ser como, por ejemplo, la historia. Y me quiero referir a la historia aquí, y es que uno mira la gripe española hace 100 años, que todos han escuchado algo de eso, y de pronto una conferencia sobre ese tema podría ser muy interesante. Y me refiero a ella desde el punto de vista cultural, pero además me refiero a ella desde el punto de vista médico o de salud. Y es que en una conferencia que escuché, al final de la conferencia le preguntaron a la señora, ¿y cómo se curaron de la gripe española? Y dio una respuesta absolutamente fantástica. Dijo, no tenemos idea. Y no es imposible que este COVID también pase dentro de 1 año, 2 años o 3 o lo que sea. Y nadie se entere por qué pasó. Porque la verdad es que la vacuna está lejos. Ha habido avances, entre otras, ese es otro tema, Guillermo, que podría mirarse. Y es que ha habido avances en el tratamiento. No tanto en la prevención, pero sí en el tratamiento. Entonces, mi sugerencia un poquito es que no podemos abstraernos de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que de alguna manera el mundo cree que ya está pasando la pandemia y la pandemia sigue viva. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a interiorizar esa situación? Y es que me impactó un poco lo que era al principio. Dice, yo no sé si cerrar esto porque para mí era un gozo además, o qué hacer. Y a todos nos está pasando cosas parecidas y seguramente a todos los demás que están ahí les puede pasar cosas parecidas. Yo no tengo idea qué vamos a ver en la pandemia. Entonces, mi invitación un poco, tocayo, es que de pronto mirar la historia y de pronto imaginarnos el futuro. No sé si haya personas que nos puedan como ilustrar en ese sentido, porque eso nos va a cambiar nuestra vida interior, nos va a cambiar nuestra salud, salud mental y salud física de alguna manera. Entonces, quería compartir ese pensamiento, tocayo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Es un punto de vista muy interesante porque al fin y al cabo, uno, entender que han sido situaciones anteriores, como hablas tú de historia de la gripe española o lo que sea de la humanidad, ha pasado por muchísimas de estas nivelaciones energéticas, que en el fondo, pues lo hemos visto. Paola Sanz comentaba que en Suiza salió al mar durante, y vio que había delfines en un sitio que en su vida había visto. Entonces hay una recuperación del medio ambiente que es evidente. Aquí en Huasca ya han visto osos de esos de anteojos blancos, pero ya varios. Entonces, que antes, ¿dónde estarían escondidos los pobres? Sí ha habido un impacto importante que vale la pena que analicemos porque es algo que impacta la vida de todos, ¿no? Y el otro tema de los tratamientos eh, y qué sucede hacia el futuro, pues yo tengo en el grupo de cocina 2 médicos con los que comentamos estos temas y ellos realmente están muy preocupados por 2 situaciones. La primera, pues el gremio médico ha sido muy afectado en sus consultas
porque los protocolos les han bajado de 20 a 25 consultas diarias a 5. Y eso obviamente está implicando dos cosas. La primera, pues desde el punto de vista personal, una disminución de ingresos altísima, pero desde el punto de vista de atención a la gente que necesita servicios médicos, se está volviendo muy complicado. Y hay gente que no quiere ir a los hospitales a nada. O la atienden en la casa y si acaso, o nada. Entonces, sí ya hay que mirar eso y mirar cómo, pues, puede ir esto poco a poco evolucionando. Ahora, ¿cómo será el futuro? No sé. ¿Qué deberíamos mirar ahí de cómo sería el futuro? Pues si me permites, perdóname, Elena, sigue, Elena. Yo estaba pensando, gracias Guillermo, yo estaba pensando en algo que es como nuestra parte psíquica, como alguien como especialista o en eso que pueda como retomar o tomar unos puntos claves de cómo nos puede haber afectado, me imagino, a cada persona de forma diferente, pero cómo nos puede haber afectado eso. Por ejemplo, yo pienso que perdí el placer que le encontraba a muchas cosas antes. Por ejemplo, ir a un cafecito, a tomarse un café con una amiga o con un amigo, para mí era un placer absoluto, pero el más grande. Yo no necesitaba ir a pasearme por París, yo necesitaba ir a tomarme un cafecito con un amigo y eso era un placer máximo de mi vida. Entonces, yo creo que como ese ejemplo y se perdió ese sabor, para mí se perdió ese placer y cómo eso nos afecta, qué va a pasar con eso, o por ejemplo el contacto físico, yo no sé cómo nos va a afectar eso emocionalmente, porque bueno, yo soy de esas de abrazo y de cercanía y de estar muy cerca y no sé cómo será eso. Yo de verdad he estado absolutamente aislada los 6 meses aquí. Yo no he visto sino a mi marido y no he visto a nadie más. Y sé que, por ejemplo, para relacionarme con mi mamá cuando la vea, no la voy a, o sea, como el abrazo y lo que te surge y cómo será el impacto de eso y cómo podremos reconstruir toda esa expresión que es nuestra expresión, cómo podemos irla reconstruyendo, cómo podremos irnos sanando de esas como limitaciones. Por ejemplo, aquí yo he sentido también como la limitación a la libertad de moverme. Entonces, como pensar en bajar al pueblo a comprar unas frutas, pues no, si tú lo evalúas y que si hay esto, pues, y no es el miedo al contagio, es que yo pienso, digamos, que si yo me cuido, entonces estoy cuidando a muchos más. Entonces, por lo tanto, yo no voy a bajar por una piña y no voy a arriesgar a otros a que se contagien o a mí. Entonces, es esa como falta de libertad de moverte, porque yo sí puedo bajar al pueblo, de hecho sí puedo, pero ya hay algo que mentalmente me frena. Entonces, mentalmente se produjeron, o yo siento una cantidad de frenos al movimiento, a la expresión del afecto, eh, al gozo de pequeños placeres. Bueno, digamos, esa es como una pregunta, como algo de lo que, digamos, podemos como hablar y expresar, por lo menos para sacarlo y compartirlo con otros, porque cuando Guillermo empezó a hablar, cuando Guillermo Santamaría empezó a hablar hoy, y yo empecé a oírlo, dije, ¡ay, qué delicia! Yo voy a llamar a ese señor para hablar con él. ¡Ay, qué rico! Entonces yo dije, uy, qué rico, me sentí acompañada, me sentí, no sé, eso por un lado. Y yo pienso que cuando tú dices, Guillermo, que va a ser más presencial o que va a ser más participativo, entonces yo me imagino que tendrá que ser grupos pequeños o que podemos hacer subgrupos pequeños de conversación o cosas así, porque, por ejemplo, voy a parar ya porque no voy a tomar todo el tiempo la palabra, pero ya gracias por este espacio y gracias por oírme, gracias.
has tocado un punto muy importante que es que existe otras personas fuera de uno y de las personas que están con uno acá. Eh, Mis hijos que andan todos por fuera, pues eso es un complique. Tratamos de comunicarnos los domingos, que no es fácil. Y en el caso mío, por ejemplo, que había hecho aquí las habitaciones y las cosas para poderlos tener a todos, eso durante muchos años no va a ser posible. Entonces sí cambia radicalmente eh, los, los disfrutes de la vida que tú estás mencionando, Elena. Pero es que, mira, Guillermo y los demás, a mí me parece que lo que va a pasar con la pospandemia tenemos que comenzar a pensar cómo va a ser, para ver cómo vamos a comportarnos. A mí me pasa exactamente lo mismo que a Elena. Salir hoy día de aquí me parece suicida. Como que digo, ¿pero para qué? Y segundo, por la contaminación. Me pasa lo mismo que a ti. Nosotros tenemos 4 hijos y pues no los vemos prácticamente desde hace 6 meses. Eso es una cuestión muy difícil de manejar. Sin embargo, yo creo que hay cosas que uno puede ir pensando de cómo puede ser el futuro. Y hay 2 versiones que quisiera compartir con ustedes. La primera es que después de la guerra de la gripa española, y es una reflexión que estaba haciendo un amigo mío el otro día, lo que vino no fue el recogimiento, lo que vino fue lo contrario, fue lo que llamaron los americanos The Roaring Twenties, fue la debacle, fue la apertura completa, era en las calles, en Nueva Orleans, entonces es una curiosidad porque uno piensa que después de que se murieron 50 millones de cristianos, pues arranca los Roaring Twenties. Entonces no nos sorprendamos si dentro de 2 o 3 años lo que tenemos es la debacle completa y un movimiento muy grande. Pero yo creo que hay cosas que sí comienzan a moverse, Guillermo. Igual que Guillermo, pues uno comienza a ver la vida un poco a través de los hijos. Y uno de mis hijos llegó y se fue a Huasca y tiene una finca allá la señora, entonces ya tiene una finquita ahí. Y montó un mercado local. Yo lo que pienso es que de pronto se van a generar comunidades locales. Lo mismo que te pasa en Villa de Leyva y lo mismo que le pasa a Guillermo en Huasca y lo mismo que le pasa a Daniel Santamaría en Guatavita. Entonces de pronto lo que vamos a generar es no ese mundo globalizado que hemos conocido y que hemos tratado de vivir y entonces viajamos, sino de pronto vamos a tener comunidades más locales. Y esas pueden ser tan ricas y tan enriquecedoras como las grandes. Entonces eran esos 2 temitas también. Y no quiero monopolizar menos que nadie. Gracias. Gracias, Guillermo. Buenos días para todos. Primero, mi gratitud con Guillermo total por esa dedicación y porque frente a lo que significó el comienzo de la pandemia, que fue tan sorpresivo, lo que hiciste, Guillermo, fue multiplicar el efecto de los conversatorios, fue lo que yo percibí, pues gracias a la disciplina y gracias a esa buena voluntad que te acompaña. Entonces, primero que todo, mi gratitud para ti, Guillermo. Yo me vinculé meses después, pero me sentí muy extraña porque yo vivo en Chía y yo iba a los conversatorios de Guillermo 2 veces al mes. O sea, había que madrugar, la logística del transporte. Entonces, cuando me encuentro que no, que mira lo que hace la tecnología, que me ahorra toda esa logística y puedo participar, para mí fue grandioso. O sea, esta parte de la tecnología para mí fue súper. Eso es un disfrute poder hacer lo que estamos haciendo, de compartir, estando tan lejos pero tan cerca. Y la tercera cosa que quiero decir que me pasó a mí con lo de la pandemia es que, bueno, yo vengo en un proceso de crecimiento interior desde hace muchos años y yo lo que hice fue ubicar mi proceso de crecimiento interior frente a lo exterior. Y yo lo que decía era, haya pandemia o no haya pandemia, los problemas que tengo que resolver conmigo son los mismos. O sea, yo no me voy a excusar en la pandemia porque hay o porque no hay, sino que es que mi referente es mi propósito de crecimiento interior.
Y eso hace, no sé si es eso lo que ha hecho que lo haya visto como muy tranquila, como eso por un lado, pero por otro lado cuando hablan de los delfines donde nunca se veían y los ositos de anteojos y todo eso, que es que mi sentimiento es que veníamos en un corre-corre desbordado a nivel como especie humana, ¿sí? Entonces, para mí, el coronavirus, un poquito como decía Guillermo Santamaría, para mí ha sido coronamigo. Porque es que había que parar este borde tan loco. Es que si uno va a mirar es que volvamos a la normalidad. ¿A cuál normalidad? ¿Pero qué de normal tenía tantas cosas? Los fármacos, o sea, cuando, de mi punto de vista, de lo que he entendido, cuando Guillermo decía no invasiva frente a una enfermedad y opta por empoderarse y ser el protagonista, es porque lo que ofrecían no era muy bueno. ¿Sí? Es porque lo que ofrecían no era muy bueno. Entonces yo lo que digo es, pues el maestro llega cuando las circunstancias tienen que llegar. Y lo que yo pienso frente al futuro es que si nosotros no aprendemos como especie humana, el maestro lo que se puede poner es como más bravito. Porque si no aprendes de una manera, pues ponlo más contra la pared a ver si se da cuenta, ¿sí? No sé cuáles puedan ser las circunstancias, no tengo ni idea, porque eso desde mi punto de vista le corresponde al exterior y dentro de lo que yo siento en ese momento es que, y no me da miedo, o sea, no me da miedo porque a mí me da más miedo seguir metida en un automatismo donde las cosas son locas y al revés. ¿Eso cuál normalidad? Eso sí me da miedo. Seguir en la misma que veníamos, eso sí me produce miedo. En cambio, el coronamigo lo que nos trae es cambios en la forma de ser, de vernos, de presentirnos. No sé si eso va a lugar a que se incremente la conciencia o no, porque yo lo que aprendí es que eso le corresponde a cada uno, ¿sí? No sé si eso será el salto cuántico de la conciencia de la especie humana, no tengo ni idea. Eso le corresponde a cada uno. Y cuenta que yo en 4 horas, en 15 días, sí podía hacer muchas cosas que antes yo hacía en más tiempo. O sea, lo que me di cuenta es cómo puedo manejar mejor, eficiente mi tiempo. Que hasta que no me lo impusieron, no me di cuenta. Y respecto a los temas de los conversatorios, pues yo no sé, Guillermo, y todos, porque es que a mí cada conferencia me deja unas inquietudes increíbles, o sea, a veces me abre y a veces ni siquiera puede ser toda la conferencia, sino como una frase o algo que digo yo, uy, ¡pum!, me pegó donde era. Y yo creo que eso es lo más valioso. Entonces yo creo que a veces ni siquiera la metodología, sino que es lo que esas conferencistas tan bellos, tan generosos y tan interesantes y con tanta experiencia, lo que nos comparten. Entonces, no creo que sea la metodología. Yo pienso, pues, sí, uno puede variar como por hacerlo diferente, pero me parece que el tema es, desde mi punto de vista y dentro de mi proceso, el tema está en donde está. O sea, si uno va a ver las conferencias, aunque son diferentes puntos de vista, todas van centradas a lo mismo, ¿sí? Todas van centradas a lo mismo. De pronto, no sé si pudiéramos hacer un tema. Me gusta lo que propone Guillermo Santamaría de la gripe aviar, que yo ni siquiera sabía que había existido ni con tantos millones, pues me enteré hace poco, no hoy sino hace poco. Pero de pronto, sí, me gusta ese tema, por ejemplo, yo también estaría interesada en ese tema, pero no sé, un tema, de pronto a veces, poner un tema logístico, un tema de cómo se maneja el tiempo, como los hablaba yo ahorita de lo que había pasado aquí en Chía, un poquito, voy a ver si puedo relacionar las ideas, pero es un poquito lo que creo que en latín significa carpe diem, o sea, aprovecha bien el tiempo, porque creo que ahorita es muy importante. Finalmente, pues el tiempo y la energía es los más valiosos recursos que tenemos. Entonces, algo de cómo
organizar mejor el tiempo. Y pues lo digo, eso es una necesidad sentida absolutamente personal, puede que a nadie más le interese, pero pues yo la propongo porque pienso que es bien, creo que es algo importante. No es más, muchas gracias. Gracias. Evidentemente, y ayer conversaba con alguien este tema sobre lo que iba a ser esta reunión de hoy, no a todas las personas les sirven todos los temas, pero sí a todas las personas por lo menos un tema les sirve. Y eso es importantísimo porque genera estas oportunidades de crecimiento que está mencionando Marina, que uno nunca sabe hasta dónde llegan y cuándo llegan. Y en esto de las relaciones, la semana entrante tenemos con Fernando Quitián algo muy importante y ya he tenido noticias de 2 parejas que llegaron a la conclusión de que no seguían. Y entonces ahora la liberación es el proceso de separación. Es que son 6 meses complicados. Son 6 meses donde convivir es un arte, ¿no? Y obviamente, pues, va a haber otros temas también importantes. Hay un tema, pues, que a mí me toca ir directamente, mi nieta entraba ya a colegio, no va a poder entrar porque virtual es complicadísimo, que ella haga algo. Ella se distrae en los primeros 2 minutos. Entonces, pensar que va a poder recibir una educación virtual es imposible. Y el contacto con los demás amigos es fundamental en la formación. ¿Qué va a pasar? No sé. No sé. Y no hay respuestas. No hay respuestas, pero podemos, en un grupo tan selecto y tan bonito, podemos especular un poco, porque hay, de pronto, con las experiencias de tantas personas tan importantes aquí, pues podemos ir especulando un poco, sobre todo para ver cómo debe ser el comportamiento que uno pueda adoptar. Yo creo que todas las personas quieren servir y pues tú encontraste una forma maravillosa de hacerlo, pero como que no entiendo cuál puede ser la forma. Pienso que lo que más se acerca hasta ahora de lo que he pensado es en comunidades pequeñas, las comunidades en las cuales uno convive. Elena en Villa de Leyva, Marina en Chía, y así sucesivamente, pues va teniendo uno más comunidades locales que el gran universo que nos imaginábamos hace 6 o 7 meses. Sí, ahora lo que es claro es que yo creo que en ninguna parte del mundo, en ningún país, hay el conocimiento y la experiencia suficiente para poder entregar luces en este sentido de qué va a pasar. O sea, aquí todos, independiente de los niveles de educación, las condiciones, etcétera, todos, eso de que va a continuar las cosas iguales es imposible. Es imposible porque si esto se demora, la vacuna y todo el proceso, es que no importa que la vacuna esté en noviembre, o esté en diciembre, ¿en cuánto tiempo se generan y se producen todas las vacunas para vacunar a toda la humanidad? Más de un año. Entonces no va a ser tan sencillo y sí vamos a tener que continuar pensando en lo que estamos haciendo todos los días y no en lo que hacíamos antes, porque el pasado. Y aprender algo que en todas las conferencias nos dicen que es el vivir hoy y el vivir el ahora, y nadie nos dice cómo hacerlo, pues aquí lo estamos aprendiendo a vivir. Yo creo o resueno muchísimo con lo que dijo Marina y creo que lo único que podemos hacer cada uno es su trabajo interior, es su transformación.
Y creo que entonces yo no estoy esperando la vacuna, ni estoy esperando que levanten tal restricción o la otra. Yo lo único que pido es que me alcance el tiempo para seguir trabajando en mi transformación. Ese producto que va a salir cuando salga, cuando se abran las puertas, quiero que sea un producto maravilloso para los demás. Y como dice Marina, yo no tengo como excusa la pandemia, y como dice Guillermo Santamaría, fue como ha sido para mí una bendición y una oportunidad grandísima, y no sé cómo hubiera sido mi vida si no hubiéramos tenido esta oportunidad de parar y mirarnos y tomar esa responsabilidad sobre el ser de cada uno y sobre la transformación de cada uno. Entonces, no me preocupa tanto lo que allá afuera, sino lo que está aquí adentro, que es lo que va a salir afuera cuando se abra ese afuera. Entonces, creo que es como un llamado a que cada uno pueda ser la mejor versión de sí mismo, y así sería como podría ser diferente. Entonces, es como un llamado a que cada uno, que podamos trabajarnos, que podamos, bueno, cambiar aquellas cosas que queremos cambiar, en fin. Entonces, gracias. Me traes en este momento a la mente una pregunta. ¿Ustedes han visto en Netflix la película del diablo? ¿Cómo se llama? Lucifer. No. No. Bueno, es una película divertidísima. No importan las cosas, pero él le pregunta a la gente cuál es su sueño de verdad. Y la gente contesta las cosas más increíbles del mundo, independiente de lo que estén haciendo. Yo quisiera... ¿Cuál es su sueño de qué, Guillermo? ¿Su sueño de qué? De verdad, de verdad. Es decir, si usted pudiera realizar un sueño, ¿qué haría? Hay gente que contesta toda... Me encantaría ser surfista. Y es un encopetado, elegantísimo ejecutivo. Y no es lo que quiere ser. Entonces, si cada uno de nosotros puede llegar a contar esa pregunta, ¿qué quisiera realmente yo ser? ¿Qué quisiera ser? Y con algo que dijo Elena que es muy importante, y es ¿qué me apasiona? Es eso que tú decías de que para ti la actividad del restaurante y del hotel es algo que te apasiona, y el no hacerlo bien, no lo haces. Eso es importantísimo. ¿Qué nos apasiona? Sí, porque es un motor de vida. Eso que nos apasiona es el motor de la vida. O sea, es la inspiración para actuar, es la energía que nos mueve, no sé. En eso la energía que nos mueve, no sé si voy a Paola, que está conectada. En la conferencia que viene de Paola, el 30 de septiembre, ella habla de un motor importantísimo en, en la humanidad, que es la sexualidad, pero no la sexualidad mirada como acto sexual, sino como un potencial de creación. Y ahí hay cantidades de conocimientos personales que permiten que uno pueda utilizar esas fuerzas internas en crear cosas y cosas que le apasionan. Ahora, si lo que a ti te apasiona, Elena, con el hotel y con el restaurante, no se puede seguir haciendo, ¿qué otra cosa? Porque es que eso tenemos que ser claros. Hay cosas de las que nos apasionan que a lo mejor no se pueden hacer en el corto plazo. Exacto, exacto. Entonces es como ir buscando qué del hotel o qué es lo que tiene eso que me apasionaba, y hasta ahora voy en qué es la gente. Entonces, como es la gente y ahora tengo que estar lejos de la gente, entonces tengo que encontrar alguna manera. O sea, sí. Pero no quiero buscarla, quiero que surja, porque no quiero buscarla mentalmente,
quiero como que la idea es trabajarme a mí, ir adentro, de golpe tener diálogos que no tenía, que no había tenido, no sé, de ahí tiene que salir, como de esa oportunidad que tenemos en este, o por lo menos que yo la tomo así, en este momento de interiorizar, de ir hacia adentro. Porque todo el tiempo Pero, estábamos hacia afuera, ahora tenemos la oportunidad de estar adentro, tener diálogos con el mejor amigo que tú puedes tener, que eres tú mismo, amistarte con ese amigo, tener conversaciones con ese amigo, a ver qué te dice, qué te cuenta, cuáles son sus sueños, sus anhelos, de qué está cansado, qué no quiere hacer más. Bueno, esas cosas, esos pequeños detalles. sí, y Marina estuvo en la reunión, ¿no? En la que Paola nos enseñó a Sí, ponernos en contacto con los distintos órganos del cuerpo, que es algo fabuloso, que uno no hace. Y fabuloso. Para mí entonces, fue nuevo. mientras uno tiene ese plan y no tenga contacto con su cuerpo, de ahí en adelante todo está perdido. Entonces, cuando tú dices de ir adentro, pues lo primero de ir adentro es irse conociendo cada parte de su cuerpo para poder realmente llegar a que el cuerpo es apenas el vehículo y no el fin. Y como apreciar todo eso y como afinar todas esas percepciones. Exacto, tu cuerpo es tu cuerpo, como reconocimiento de todos los órganos, agradecimiento, bueno, estar más conscientes, darnos cuenta, desarrollar esa conciencia testigo que te permite mirarte a ti operando en el mundo, operando en el día. ¿Cómo es que yo me siento? ¿Cómo es que duermo? ¿Cómo es que como? ¿Cómo es que hablo? ¿Desde dónde hablo? ¿Para qué hablo? O sea, son como un poquito esa oportunidad de estar consigo mismo. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio para mañana? Y es que tratamos de definir qué es lo que vamos a dejar de hacer. Genial. Más que lo que Entiendo. vamos a hacer, porque es que si definimos lo que vamos a dejar de hacer, por consecuencia lo que vamos a continuar haciendo o lo nuevo que queda, pues tiene que surgir, como dices tú, que me llegue. Pero ¿qué es lo que vamos a dejar de hacer? Sí, como para vaciarnos un poco y salir y dejar un espacio para que llegue lo nuevo, hacer un espacio para que lo nuevo pueda habitar ese nuevo espacio. Es como un poco limpiar la casa, como limpiar y hacer espacio. Mis amigos de la universidad con los que conversamos una vez por semana me dicen, ¿y sus novias? Les digo, pues aquí encerrados surgen muchísimas. Con las que no Y hay ningún problema. Todas son perfectas, a tu medida. claro, pero entonces sí, lo que vamos a dejar de hacer que veníamos haciendo es importante. Y con muchas de las personas con las que he conversado me dicen algo y es que ya no necesito sino 2 o 3 pares de zapatos. Es que yo ya con el suéter estoy bien y no necesito ponerme no sé qué cosas. Esto ha cambiado un montón de necesidades básicas que consideramos básicas que no existen ya, que realmente se da cuenta uno de que no eran tan básicas. Sí, mira, una cosa que me pasó a mí, vi un aviso de una señora que vende ropa o que trae ropa, no sé qué, y decía, todavía podemos seguirnos antojando. Yo salí despavorida de eso. ¿Cuál antojo? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, yo decía, no, yo salgo a kilómetros de esta señora, pero a kilómetros. Eso es lo que no quiero seguir haciendo. Sí, y es que, ¿qué es lo que no queremos seguir haciendo? Se vuelve importantísimo, Sí, me parece genial porque nos esa acerca reflexión. cada vez más a nosotros mismos. Mucho de lo que vamos a dejar de hacer y que estamos dejando de hacer es lo que no era fundamental para nosotros, no era importante, no era esencial.
Si lo hubiera sido, estábamos en unas crisis espantosas. Claro que estaba pensando yo con esa reflexión que muchas de las cosas que hacíamos eran porque teníamos a alguien cerca o íbamos a estar con alguien que hacía que eso que hiciéramos tuviera sentido también, ¿no? Entonces, no sé, barro la casa porque va a venir alguien o barro la casa porque a mí me gusta limpia, ¿no? Entonces, un poco hasta dónde las cosas que hago tienen sentido y por qué y para qué. ¿De acuerdo? ¿Hago para los demás o hago empezando porque es para mí, porque es esencial para mí o solamente estaba sostenido en para los demás? Y en este momento creo que estamos llegando a la conclusión de que hacemos lo que es esencial para nosotros y no para los demás. ¿Podremos sostenernos en eso cuando estemos con los demás, por ejemplo? Esa pregunta. ¿Podremos sostenernos en hacer lo que es esencial para nosotros después sostenido con los demás, en medio de los demás, o solamente podemos hacer lo que es esencial para nosotros estando aislados? ¿Me permito eso en grupo o solo me lo permito cuando estoy solo? Es una pregunta importantísima que implica una reflexión bien profunda, que se volvió importante y esencial estando solos, puede ser, continuar siendo en sociedad. Exacto, esa es una pregunta que me parece súper clave porque estamos machísimos aquí estando solos, muy macho. Sí, yo me pongo el mismo pantalón toda la semana, pero si yo te voy a ver a ti y a ti y a ti, ¿será que me pongo el mismo pantalón toda la semana? O yo me baño y me dejo el pelo así, yo ya no tengo peluquería, nada de eso, ya no me pinto el pelo. ¿Será que entonces cuando yo tenga una reunión de yo no sé qué, entonces sí tengo que ir a la peluquería o puedo irme así como estoy cuando nadie me ve? ¿O es para mí o es para los demás? Yo creo que ahí como ese puntico me parece como clave. Muy clave. Sí. Sí, son reflexiones muy profundas de lo que nos va a pasar, porque nuestra actitud va a ser distinta, que era un poco a lo que me refería, porque tiene que cambiar, pero rico como ir pensando cómo. Guillermo cuando entramos me vio la barba, yo habitualmente no tengo la barba y tengo menos pelo, ahorita me parezco medio hippie, y son los cambios que tú estás mencionando, ¿no? No se tiñe uno el pelo, no se corta el pelo, no se afeita, porque está uno solo, por lo menos está con la esposa solamente, entonces como que no. Pero si vuelve uno a salir, yo era una persona muy sociable, y pues el cambio, lo que dice Guillermo, que me parece interesantísimo para mañana, es pensar qué es lo que vamos a dejar, y la verdad es que yo sí creo que por lo menos muchos de nosotros vamos a lograr dejar muchas de las cosas que nos ataban y que nos amarraban, y la famosa frase del equipaje pesado que uno carga. Entonces va a ser muy interesante. Me parecen buenas tus reflexiones para mañana, tocayo. Bueno, y como ya completamos la hora, entonces mil gracias por la asistencia, mil gracias por los comentarios, y tenemos toda la tarde y noche para consultar con la almohada y con nosotros mismos en el espejo esto de cómo nos volvemos. Ay, pues me hace muy importante el que no traiga a colación eso. Gracias, Guillermo, qué espacio tan delicioso. De acuerdo. Delicioso. Y muchas gracias a todos, sí señora. Gracias a todos. Que pasen un gran día. Igual para todos. Nos vemos mañana. Chao, Marina. Chao, Elena, rico verte. Eso digo. Bueno, hasta luego. Chao, chao, adiós. Gracias. Chao.